fue justamente, ¿no? Porque bueno, has hablado aquí, lo has tocado ya en un par de ocasiones, justamente cómo, bueno, pues pensar en humanismo nos llevaba solamente a pensar la visión europea, y esta es la versión un poco más bien pensada desde acá, como toma de raíz, ¿no? O sea, toma también bastante de nuestras raíces. Esto que ha insistido mucho el presidente, pues lo que hace es amalgamar, pues darle forma a todas estas ideas justamente que han salido a partir de, primero que nos dieron los bríos para hacer de un movimiento y que este movimiento pudiera empezar, ¿no? O sentar las bases de esta transformación, ¿no? Por un lado. Pero también las ideas que han venido surgiendo, o una vez teniendo, por ejemplo, la presidencia de la República, cómo pues sacamos adelante esto, ¿no? Cómo entraría ahí el tema que menciona el presidente. Bueno, pues ya estábamos ahí, resulta que hay un elefante reumático y que hay que moverlo y que está siendo complicado, pero el cómo lo hacemos, pues está plagado justamente de estas ideas, ¿no? Cómo resolvemos cosas, ahorita que hablabas, ¿no? Cómo la respuesta hacia la destrucción, cómo se vuelve desde una respuesta más amorosa, ¿no? Esto que aparte ha sido muy criticado, desde, ¿no? Por ejemplo, la solución a la violencia y la propuesta que se ha tenido desde el gobierno federal, donde pues abrazos no balazos, ¿no? Por ejemplo, como estas cosas, ¿no? Y entonces le empieza a dar como mucho más sentido, ¿no? Me llamaba también la atención, pues esto que tú planteabas, donde justamente hablar de humanismo y hablar de humanismo mexicano es hablar de no de un humano, un ser humano depredador, destructor, sino más bien cómo construimos, ¿no? Y cómo construimos aparte en colectividad. Por eso la importancia está donde desde aquí se dice o nos salvamos todos o no va por ahí, ¿no? O aquí con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ¿no? Es decir, esta construcción en colectivo que es radical, es desde la raíz, pensada desde la propia solución, tiene que salir del pueblo, ¿no? Y por supuesto, pues digo esto que mencionas, donde el no mentir, no robar y no traicionar, pues está aquí, entre otras muchas ideas, que es pues lo que le ha dado el sustento, es como la génesis, entiendo yo, un poco de la cuarta transformación, y es necesario irla plasmando, ¿no? Y más que ahí voy a tocar un tema sensible, Blanca, ¿cómo no empezar o continuar hablando de esto, echándole cabeza al tema del humanismo mexicano, cuando pues estamos a unos meses de que pues este líder nos deje, ¿no? O sea, necesitamos recoger todas estas ideas que nos ha venido diciendo, enseñando, mostrando, porque pues es el legado. Y él se va y dijo, ya no nos va a volver a hablar, entonces necesitamos recuperarlo, ¿no? Sí, y tenemos que buscar el humanismo en nosotros, en los mexicanos y mexicanas. No lo podemos ir a buscar en Marx, por muy loable que sea el marxismo, ¿sí? Será el humanismo alemán o el soviético, o no, es decir, nosotros tenemos que buscar nuestro humanismo dentro de nuestras entrañas, dentro de nuestra historia, dentro de lo que somos, dentro de lo que los seres humanos que habitan esta región hacen, desde los vestidos que bordan, desde las esculturas que forjan, desde las pinturas que pintan. Es decir, esa es la expresión humana del mexicano y de la mexicana. Y creo que es una cultura sumamente amorosa. Entonces, que claro, a todos de repente nos espanta la idea de que Dios mío se va y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Estamos nosotros y nosotros tenemos que ahondar en nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué hemos hecho? La identidad que tenemos, por ejemplo, con el maíz. ¿Por qué nos identificamos los seres humanos con el ciclo vital del maíz? Hay mucha poesía alrededor de nuestra identificación con el maíz. Es decir, eso somos nosotros. No solamente es el sustento nacional, sino que tiene toda una idea. Y entonces, Yasmín, se siente muy bonito,
Se siente muy bonito saber quién soy yo. ¿Qué es lo que yo expreso, digo, dentro de mi colectividad? Porque además esa idea del colectivo es muy importante, ¿no? Es decir, el mexicano y la mexicana tienen una visión comunitaria. En muchos pueblos originarios, cómo se llevan a cabo las asambleas, cómo los jóvenes tienen que servir a su comunidad sin cobrar durante 2 años, porque si no, se tienen que ir. Es decir, la concepción de gobierno que tenían las culturas prehispánicas, en donde el gobierno, les dice, tenía que llevar a cuestas a sus gobernados, es decir, tenía que hacerse cargo de ellos, ¿no? Y también los gobernados tenían que cumplir con ciertas obligaciones. Bueno, de eso venimos. Eso somos nosotros, y está implementado en nuestras canciones, en nuestras danzas, en nuestros vestidos, te digo, en nuestras esculturas, en todo lo que hacemos, encontrarnos ahí. Y una vez que esta identidad que nos han tratado de quitar por todas partes, ¿verdad? Desde que llegaron los invasores considerándonos inferiores y toda la historia que tenemos en donde lo extranjero se le da mayor valor, no, tenemos que empezar a darle valor a nuestra identidad. Entonces, por eso ahora tenemos que conmemorar nuestras fechas históricas, nuestras luchas, nuestros líderes, en fin, todo eso, porque eso es lo que nos va llenando para valorar quiénes somos y que amplía todas nuestras capacidades. Y entonces ya no te asusta tanto el hecho de que el líder de este movimiento se vaya, sino que se va López Obrador y nosotros vamos a ser López Obrador, porque no como persona, sino como el pensamiento y la lucha que él llevó a cabo por causas, por principios, es decir, nos ha transmitido los principios fundamentales en los cuales apoyarnos para continuar con esta transformación y que México sea un país más feliz, ¿no?